lo escuché a uno, a dos, buenos días. Buenos días. Espero que estén bien. Vean chicos, les voy a pedir un favor. De verdad les pido un poco de silencio, atención. Yo estuve en el lugar que estuvieron ustedes y a veces decía que qué pereza escuchar a esa persona. Pero de verdad sé que se van a llevar un buen testimonio o quizás un buen mensaje, una guía de camino. Yo tuve la oportunidad y no escuché a muchas personas. Y hoy por hoy desearía poder tenerles de nuevo para volver a escucharles. Entonces, de verdad les agradezco que me presten un poco de atención. No les voy a quitar más de 10 a 15 minutos. Gracias. Bueno, como dijo el profe, lo mío fue un accidente de tránsito. Yo tenía 18 años, aproximadamente pues 6 años atrás. Fui fan, era fanático de la moto, siempre me gustaron los motores. Pero tuve la dicha de tener buenos padres, unos padres que me dieron todo. Nunca me faltó nada, siempre me dieron los mayores gustos. Claro, si ustedes me preguntan año a año cuando yo iba a la escuela o al colegio, siempre me dio todo lo que le pedían. Pero ¿qué fue lo que pasó? Él tenía un hijo que nunca obedecía, un hijo que nunca valoró lo que él hacía, un hijo que no sabía que si para poderme dar, vean, si ustedes me preguntan, para mí, el último año de colegio yo le decía, no papi, si usted a mí no me da unas tenis Nike de 80,000, si no me da un bolso de banco, yo no voy a colegio. Gracias. Y como les comentaba, nunca me faltó nada. Siempre me daban todos los gustos, pero yo nunca los aproveché. No sabía si mi papá para hoy por hoy poderme dar algo. Él en su trabajo tenía que trabajar una hora extra o 2 horas, o no tenía que almorzar para poderme dar algo. Y vean, ustedes también tienen unos padres y les apuesto que sus papás ahorita están trabajando para darles lo mejor a ustedes. Ustedes están aquí, ustedes no saben el sacrificio que él puede estar haciendo hoy, o más tarde, o mañana. A veces es aprender a valorar las cosas, cosas que yo no hacía antes. Bueno, llegué al último año del colegio y me salí por empezar a trabajar. Pensé que trabajar iba a solucionarme miles de cosas. Después de ahí, después de que llego al colegio, 6 meses después, unas personas trataron de asaltarme, dirigiéndome del trabajo a la casa. Ese día logro librarme del asalto, gracias a Dios no me pasó nada, pero mi papá llega y otra vez me cagotea otra cosa más y me regala una motocicleta. Yo la motocicleta al principio le daba el uso adecuado del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Ya después Alex no era del trabajo a la casa, sino del trabajo a la casa y ya se reunía con sus grupos de amigos a andar en la calle. Pues ya empecé a agarrarle confianza a la motocicleta. Ya a los 6 meses de tenerla, un día unos amigos que saliendo del trabajo me dicen, Alex, vamos a la represa a andar un rato, y yo no quería salir. Y decía, no, hombre, Diego, yo no quiero salir, vayan ustedes. Y él me rogó, me insistió, era uno de mis mejores amigos, hasta que me convenció. Llego y digo a mi mamá, mami, hoy voy a salir en la noche, voy a salir un rato con mis compañeros. Y ella me dice, dale, yo a usted nunca nadie le he prohibido nada, nunca nadie le he dicho que no, pero hoy no quiero que salga porque siento que algo le va a pasar. Y ahí va Alex de terco, desobedeciendo. No, hombre, yo le decía, si me va a pasar aquí, me va a pasar donde sea. Si me va a pasar aquí, me va a pasar en la cama, andando en bicicleta, lo que sea. Ese día salgo de mi casa, sin saber lo que iba a pasar horas después. Cuando ya vengo de regreso, después de reunirme con mis amigos, vengo con mi compañero y tuve la mala suerte de toparme una persona en estado de alcohol, el cual él se queda dormido y me invade el carril. A la hora que, si ustedes me preguntan, yo solo tengo el reflejo de las luces cuando se me cruzaron en la calle y simplemente sentí que mi compañero a un costado trató de quitarse y mi pierna izquierda quedó expuesta, en el cual tuve fractura expuesta en la rodilla y 5 fracturas más sobre toda la pierna. Cuando yo caigo, yo no sentía nada, yo simplemente dije, gracias a Dios no me pasó nada. Y les digo algo, fue tan irónico la vida porque si ustedes me preguntan en el momento que estaba a la orilla de la calle, ya me iba yéndose por el borde, me acordé de Dios. ¿Por qué les digo eso? Mucho tiempo atrás mi mamá me decía, Alex, vamos a misa. Y yo decía, no, yo qué quiero hacer ahí, vaya ustedes si quieren. Pero Alex prefería estar en la plaza con sus amigos en vez de valorar lo que su mamá quizás le significaba algo. A veces es aburrido y tedioso, pero no sabemos lo que puede significar para una persona o para uno mismo. Si ustedes me preguntan, vea, yo ese día bajé hasta Los Ángeles, hasta yo mismo me los inventé ahí en el momento porque sentía que mi vida se iba a ir por el borde. Vean chicos, después de ahí entré en la parte más difícil. Digo la más difícil porque con 18 años simplemente usted no espera eso en su vida, no espera ese cambio. Yo decía, pues ¿cómo voy a volver a correr? Siempre he sido fanático del fútbol, siempre me ha encantado. Y hoy por hoy le agradezco a ellos dos, a esas 2 personas y a todos mis compañeros, porque si no fuera por eso no hubiera logrado miles de cosas que tuve en un sueño pequeño. Y
que hoy por hoy lo estoy logrando con una sola pierna. Si ustedes me preguntan, he ido a México, he estado en Guatemala, he quedado bicampeón nacional, bicampeón centroamericano, hace poquito tuve la dicha de ir con Manuel y los profes y todos los chicos a Polonia, el cual obtuvimos un tercer lugar allá. Entonces son cosas que si ustedes se preguntan, pues puña, si él lo está logrando con una sola pierna, ¿por qué yo no puedo lograrlo con dos? A veces los sueños llegan, pero solo uno está a querer cumplirlos. Y verdad, los invito a que nunca se rindan. Yo tuve un sueño de pequeño y lo tuve con dos piernas. Diferentes circunstancias de la vida me hicieron cumplirlos con una sola y no me arrepiento de ello. Y como se lo dije una vez al profe, no sé si lo recuerden, en un túnel en mi centroamericano en San Carlos, bendita la hora que yo perdí una pierna y si tuviera que volver a perder, que sea por el mismo camino porque no me arrepiento de ello. De verdad, entonces los invito a ustedes que nunca se arrepienten de sus sueños, siempre van a haber tropiezos, siempre van a haber dificultades, se van a topar con miles de personas en el camino, muchos van a ser buenos, muchos van a ser malos. Yo tenía un grupo de amigos de 14 personas y en un hospital solo reconocía 5. Amigos siempre van a sobrar en la calle, en las diferentes circunstancias de donde usted los ve de verdad. De verdad, valoren a sus padres, valoren a su vida, valoren lo que tienen hoy, que son pocas oportunidades y no muchos lo tienen por diferentes circunstancias. Y simplemente les digo este mensaje, que nunca nadie apague esa llamita de fuego que tienen en su cabecita, que es un sueño. Persíganlo, síganlo por ellos y luchen hasta lograrlo. Gracias.